Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Será. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de todas las tradiciones que generación tras generación se nos han venido heredando. Y hemos decidido regresar a las Escrituras y darle la interpretación más simple del texto, aquella que nos pueda conducir a todo tipo de conclusiones escriturales, nada que esté fuera del texto. Si tú buscas diferenciar nuestra predicación del resto de las predicaciones, yo creo que vas a decir esto: nosotros somos completamente escriturales. Nosotros dedicamos mucho tiempo al estudio de la Biblia, versículo a versículo, pasaje por pasaje, libro por libro. Lo importante para nosotros es obtener el contexto adecuado para que tú puedas obtener tus conclusiones. Pretendemos aislarnos de todo tipo de influencia religiosa para que tú puedas, sin levadura, darle interpretación bíblica a todos los escritos, pero sobre todo direccionar tu manera de vivir, ajustarte a los estándares que Dios pide de sus hijos. Así es que el día de hoy vamos a darle continuidad a la lectura del libro de Levítico. Como siempre, para nosotros es bien importante que tú vayas siguiendo la lectura junto con nosotros. No es suficiente con que simplemente escuches la predicación. Es importante que tengas tu Biblia enfrente de ti y que vayas leyendo junto con nosotros cada uno de los pasajes que nosotros estamos leyendo de este lado. De esta forma vamos a obtener una sinergia que va a traer como resultado una interpretación sencilla, sin adornos, sin falsas doctrinas y sin todo ese tipo de levadura que lo único que hace es distraernos y fugarnos hacia otro tipo de enseñanzas. Jesús no enseñó otra cosa que no fuera la palabra de su Padre, como él lo mencionaba. Para la época de Jesús no existían los escritos del Nuevo Testamento. Para la época de Jesús, cuando él hablaba de la palabra de su Padre, se estaba refiriendo a todo lo que hoy un judío llama la Torá, lo que para nosotros es la ley. Así que cuando Jesús iniciaba una predicación, él lo que hacía era aclarar todo aquello que se estaba describiendo en la Torá y en los profetas. Fue precisamente Jesús mismo quien dijo que él no tenía el propósito de venir y abolir la ley ni abolir a los profetas, sino que él venía a cumplirla. Esto está muy lejos de la interpretación actual que se le da a estos versículos, en donde la gente dice: por cuanto Jesús ya cumplió la Torá, nosotros ya no tenemos la obligación de cumplirla. Pero eso no es así. Jesús siempre invitó a la gente a dejar de pecar, aun aquellos sobre los cuales él posó sus manos y de esa manera ellos obtuvieron una sanación. Siempre los despedía con la frase: vete y no peques más, no sea que otra cosa mayor, una cosa peor te acontezca. Así pues, nosotros seguimos el consejo de nuestro Maestro. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, pero hoy, precisamente por esa felicidad y por esa limpieza que Él hizo en nuestros pecados, hoy nosotros nos sentimos obligados a obedecer los mandamientos. No obedecemos los mandamientos buscando encontrar la salvación, sino por cuanto la salvación es una de nuestras esperanzas, entonces nosotros lo reflejamos tratando de apegarnos en la medida de lo posible a aquello que nuestro Maestro nos enseñó. Así es que esta es la diferencia. Si tú contrastas este tipo de prédicas con respecto a otras prédicas, tú te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia. Puede sonar simple, pero no lo es. Simplemente apeguémonos a lo que está escrito y nosotros podemos conducir de esta manera o podemos obtener de esta manera conclusiones importantes que nos van a ayudar a trascender y sobre todo a entender los diálogos que Jesús sostuvo con sus opositores, con esos escribas, con esos fariseos, con esos saduceos. Podemos entender mucho de la enseñanza de Jesús cuando nosotros ya aprendemos Torah. Así que por eso hemos dedicado este tiempo a estudiar cada uno de los libros de la Torah. Nosotros hemos ya venido estudiando Génesis, Éxodo y ahora estamos en Levítico. Si tú te das cuenta que nuestros audios solamente parten a partir de Éxodo capítulo 20, es porque nosotros comenzamos haciendo este estudio en vivo en una congregación.
Desafortunadamente, las cuestiones técnicas nos hicieron una mala jugada y pues no pudimos realmente grabar todo lo que tenía que ver con Génesis y los primeros 20 capítulos de Éxodo. Pero nosotros nos comprometemos a que en cuanto terminemos Deuteronomio, vamos a regresar a Génesis y vamos a volver a grabar los audios que seguramente nos van a ayudar a entender el mensaje completo de la Torá. Así es que te pido de favor que vayas buscando tu libro de Levítico y que lo ubiques en el capítulo número 9. El día de hoy vamos a estudiar 2 capítulos, el capítulo número 9 y el capítulo número 10. Pero antes de entrar de lleno al estudio, quiero recordarte también que estamos haciendo la invitación. Nosotros habitualmente nos desplazamos a las casas, ¿sí? Nosotros no esperamos a que tú vengas a nosotros queremos ir hacia tu casa. Si tú estás interesado en recibir un estudio bíblico en tu casa, el único requisito es que al menos sean 2 familias. Nosotros nos desplazamos y cuando digo nosotros solamente me refiero a mi familia. No creas que vamos a llegar con toda una multitud. Solamente es mi familia, mi esposa y mis hijos y podríamos ir a tu casa y hablar de uno de estos estudios para que ese estudio después sea montado posteriormente a través de nuestra radio. Esta invitación es para todas las personas que se encuentran en el área metropolitana de la Ciudad de México. Así es que si tú estás interesado en recibir la palabra de Dios en tu domicilio, insisto, el único requisito es que sean 2 familias, las familias interesadas. Si nosotros llegamos ahí, grabamos el estudio y ya que lo tengamos grabado, venimos y lo transmitimos a través de Radio Será. Y para eso, pues te voy a pedir de favor que escribas al siguiente correo electrónico: juan.torres@gmail.com juan.torres@gmail.com. Allí estaré pendiente de tus solicitudes. Actualmente, de hecho, estoy visitando familias, ya lo he hecho, algunos de los estudios han quedado grabados y ahí están registrados. Pero yo quiero ampliar esa red a la cual Dios me está enviando. Yo quiero ir a tu casa para que de esa manera seamos más los que estamos nosotros compartiendo esto que hoy nos tiene unidos y que es la búsqueda continua de nuestra espiritualidad a través de las Escrituras. Y sobre todo, pues a nosotros nos interesa gente que comparta nuestras ideas, que comparta nuestras creencias. Para ello tenemos un montón de audios que ya están disponibles para ti. Si tú has venido siguiendo nuestros estudios, seguramente ya sabes de qué estamos hablando. El objetivo de ir a tu casa no es ir e improvisar un mensaje, sino darle continuidad a los mensajes que vamos dando aquí. Por ejemplo, si hoy vamos a leer el libro de Levítico en sus capítulos 9 y 10, pues entonces supongamos que la próxima semana yo tenga que desplazarme a una casa, entonces en esa casa yo voy a tratar todo el siguiente capítulo, que es el capítulo número 11. Es decir, la idea es desplazarme, pero sin perder la continuidad del estudio de los primeros 5 libros de la Biblia. Esto es, para no perder la continuidad del estudio de la Torá. Así es que una vez dicho lo anterior, ahora sí, vamos a comenzar. Te pido de favor que me acompañes en una oración. Y lo importante es que estemos en unión espiritual, que nos sientamos identificados porque tenemos creencias parecidas, similares. Creemos en la redención a través del Cordero de Dios, creemos en el Mesías, creemos en Dios, creemos en la Biblia, creemos en todas estas cosas y por lo tanto tenemos unión espiritual. Así es que por favor cierra tus ojos y acompáñame a orar para comenzar este estudio. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Cumpliendo ese mandamiento, Señor, el día de hoy nos disponemos para comenzar ahora con el capítulo número 9 y el capítulo número 10 de tu libro de Levítico. Conocemos el objetivo de Levítico. Sabemos que intenta, Señor, purificar a la novia para que finalmente nosotros tengamos un encuentro en nuestro hogar, en nuestra casa. Así pues, Señor, te pido de tu guía para que el día de hoy podamos entender a plenitud cómo es que la novia puede obtener esa pureza que tú estás buscando de ella. Cómo es que nosotros podemos hacernos dignos ante ti. Límpianos, Señor, para que nosotros podamos entrar con pureza espiritual a la lectura de tu Torá. Te lo pedimos como siempre en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, que es conocido como Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien.
Vamos entonces a Levítico capítulo número 9. Levítico 9, versículo 1. Por favor, ve leyendo junto conmigo. Si llevas tu Biblia impresa, excelente. Haz tus anotaciones, pon pausa si es que estás escuchando el audio. En fin, involúcrate en esto. Créeme que no hay mejor tiempo que el tiempo que destines al estudio de la Biblia. Y bueno, Levítico capítulo 9, versículo 1. Dice de la siguiente forma: En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Durante todo el tiempo que duró la iniciación, Moisés hizo la vez de sumo sacerdote. ¿Por qué? Pues porque no había sumo sacerdote. Recordemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote. Así es que durante todos esos 7 días que se nos escribieron en los capítulos anteriores, fue Moisés el que hizo la función sacerdotal como sumo sacerdote. Pero a partir del octavo día, una vez completada la iniciación de Aarón, ya sería entonces Aarón mismo quien estuviera a cargo del servicio en el tabernáculo. Continuemos leyendo. Versículo 2. Y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante del Eterno. Ya que Aarón fue iniciado como sumo sacerdote, ahora en su actual posición debía expiar su participación en el asunto del becerro de oro. En este caso, Moisés le pide a Aarón que use un becerro en lugar de un novillo, que era lo normal para el caso de un sumo sacerdote. Esto fue así para evidenciar que un becerro lo iba a expiar por el pecado cometido con un becerro de oro. Además del becerro, también debía ofrecer una ofrenda de ascensión, que para este caso tenía que ser un carnero. Versículo 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Tomad un macho cabrio para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante del Eterno, y una ofrenda amasada con aceite, porque el Eterno se aparecerá hoy a vosotros. En el versículo 2 se hace mención de las ofrendas de Aarón. En esos versículos 3 y 4 ya no corresponden a ofrendas de Aarón, sino que estas ofrendas debían ser presentadas por el pueblo. Todas las ofrendas mencionadas eran obligatorias, ya que Dios se manifestaría a ellos. Notemos que aquí se menciona otra oblación, además de las que se ofrecieron durante los 7 días de la consagración de los sacerdotes. Esta oblación es conocida como la oblación del octavo día. Notemos que aquí se está pidiendo un macho cabrio. ¿Debemos entender entonces que este animal era requerido para expiar el pecado de algún líder? No. El objetivo de este macho cabrio era expiar la impureza del pueblo. Y el único macho cabrio que expiaba el pecado del pueblo era el que correspondía a la ofrenda de Rosh Hodesh, conocida como la ofrenda de Musaf. Por lo tanto, debemos entender que este macho cabrio corresponde a la ofrenda de Musaf. ¿Qué es Rosh Hodesh? Es el primer día del mes. Recordemos que el tabernáculo quedó listo para funcionar el día 1 de Abib. Así es que como tal, Dios ya había dado la instrucción de que se tenía que ofrecer un macho cabrio todos los días 1 de cada mes. Por lo tanto, este macho cabrio, que se supone que iba a expiar el pecado del pueblo, tiene que corresponder forzosamente a la ofrenda de Musaf, como se le conoce también a la ofrenda de Rosh Hodesh. Debo aclarar que el día de la inauguración del tabernáculo se ofrecieron 3 machos cabrios. 1 fue la ofrenda de inauguración. 2, la ofrenda del líder Naasón, que se menciona en Números capítulo 7, versículos 12 y 16. Y 3, la ofrenda que te acabo de mencionar, que es la ofrenda de Rosh Hodesh, llamada ofrenda de Musaf, que se menciona también en el capítulo 28 de Números, versículo 15. Esto fue así, otra vez te lo vuelvo a recordar, ¿por qué se ofrece esta ofrenda de Musaf?
porque el tabernáculo fue inaugurado el día 1 de Abib. Versículo 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante del Eterno. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Eterno, hacedlo y la gloria del Eterno se os aparecerá. El Kabod de Dios se hará manifiesto. Esto es lo que dice este versículo. Quizá te has dado cuenta que dos palabras hebreas son traducidas como gloria, refiriéndonos a la gloria de Dios. Estas palabras son Shekinah y Kabod. Quiero tomarme el tiempo para explicarte la diferencia. La Shekinah es la presencia divina, la presencia del Eterno. Esta se manifiesta como irradiación luminosa, ocasionando un impacto espiritual en la persona que llega a percibirla. Por eso Pablo dijo, refiriéndose a Jesús, que Él era el resplandor de la gloria de Dios. Por otro lado, el Kabod de Dios es cualquier manifestación de Dios, no solo luminosa. Esto quiere decir que la Shekinah de Dios es solo una de las maneras en la que el Kabod de Dios se manifiesta. Pero aquí se nos habla del Kabod de Dios en este versículo 6. Llama la atención que en el hebreo antiguo el significado de la palabra Kabod conlleva el sentido de armamento, es decir, todo el arsenal del que dispone una unidad militar. En el contexto de este capítulo, así se va a manifestar la gloria de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Eterno. Entonces se acercó Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Este es el procedimiento habitual de una ofrenda por pecado, lo que en hebreo se conoce como el Korban Hatat. Versículo 10. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Todo lo que se describe en este versículo corresponde al Emurim. Si tú obtienes confusión al escuchar este estudio, yo te invito a que escuches los primeros audios del Levítico. A estas alturas ya se mencionan muchos tecnicismos que, si tú no has escuchado los primeros estudios, pueden parecerte muy extraños. De ahí nace la importancia de leer al menos los libros completos. No puedes pretender entender el capítulo 9 si antes no has pasado por el capítulo del 1 al 8. Así es que yo te pido de favor que si en un momento dado no has escuchado esos estudios, entonces regreses y escuches los audios que ya están previamente grabados y que tienes a tu disposición. De esa manera evitarás confusiones. Versículo 11. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Este es un caso especial de ofrenda de pecado. Para todas las ofrendas de pecado cuya sangre era puesta en los cuernos del altar exterior, la carne no debía ser quemada por completo, sino que era comida por los sacerdotes. Esta ofrenda de pecado que se menciona aquí es un caso único, que asumo fue así, dado que era una ofrenda por la inauguración del tabernáculo. Versículo 12. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ya he dicho en reiteradas ocasiones que la ofrenda de ascensión era quemada por completo en el altar, a excepción de la piel. Versículo 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrio que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Cuando dice como el primero, se está refiriendo al becerro del que se nos habló anteriormente. Versículo 16.
y ofreció el holocausto e hizo según el rito. La expresión según el rito nos dice que se llevó a cabo siguiendo las instrucciones de la ofrenda de ascensión descrita en el capítulo 1 de este libro. Versículo 17. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Si has seguido nuestros estudios, seguramente ya estás familiarizado con ciertos términos. En este caso, la expresión llenó de ella su mano se refiere al puñado de la ofrenda de harina que estaba destinada para ser quemada en el altar, es decir, el cómex. En este versículo se nos dice que el cómex fue quemado. Lo que se debía hacer después de esto era comer esta oblación teniendo en cuenta que no podía combinarse con levadura. Cuando este versículo dice, además del holocausto de la mañana, se refiere a la ofrenda de ascensión continua, que era la primera ofrenda de cada día, y que por supuesto se llevaba a cabo en la mañana. Versículo 18. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Eterno, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Vale la pena que nos preguntemos, ¿cómo bendecía un sumo sacerdote? Yevarejeja Adonai vejishmereja, Yaer Adonai panav eleja bijuneka, Yisa Adonai panav eleja beyasem leja shalom. Y esta es la misma bendición que tú deberías recitar sobre tus hijos. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo. Notemos que Moisés y Aarón entraron juntos al lugar santo. Muy seguramente esto fue necesario para que Moisés terminara de instruir a Aarón respecto al servicio en el lugar santo. Después que todo el entrenamiento de Aarón quedó concluido, ¿qué te imaginas que pasó? Aquí dice, la gloria de Dios, el kabod de Dios, se manifestó. ¿Recuerdas qué te dije que significa la palabra kabod en el hebreo antiguo? Te dije algo así como que significa armamento. Checa lo que pasa a continuación. Versículo 24. Y salió fuego de delante del Eterno, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. La manifestación del poder divino se mostró en una de sus facetas. Cuando la gente aprecia este tipo de manifestaciones, reciben un impacto visual y emocional que los conduce a declarar las maravillas de Dios. Eso es alabar. Todas las personas presentes durante la inauguración del tabernáculo comenzaron a hacer mención del gran poder del Eterno. ¿Qué diríamos nosotros si viéramos algo como esto? Las palabras hacen falta para alabar a Dios a la altura de su magnificencia. Leamos el Salmo 150, que se ha hecho canción en muchas versiones. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y con arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. Así que todos los hijos de Israel alabaron. Alabaron a Dios. Pero además de eso, se postraron sobre sus rostros. Adoraron al Creador del universo.
Si en alguna ocasión nos encontramos ante la manifestación del Eterno, esta sería la mejor de nuestras reacciones. Llevar nuestros rostros a tierra a fin de demostrar que reconocemos su grandeza. La manera en la que termina este capítulo me sitúa en una congregación en donde la alabanza y adoración escalan a tal punto que se respira un ambiente especial, hermoso. Este capítulo termina de una manera inspiradora. Es una lástima que en aquel entonces, y también en la actualidad, seamos incapaces de mantenernos en ese estado por mucho tiempo. Vamos a la lectura del capítulo 10 y descubramos por qué te estoy diciendo esto. Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Eterno y los quemó, y murieron delante del Eterno. El momento de inspiración no duró mucho, ¿verdad? Pero ¿por qué pasó esto que se narra en estos primeros 2 versículos? Como ya hemos venido leyendo en todos los capítulos anteriores a este, los procedimientos dentro del tabernáculo eran muy específicos. Dios había dado instrucciones en cuanto a cada procedimientos que estaban llenos de simbolismos que quizás en primera instancia no fueron muy comprendidos por muchos israelitas y que incluso aún en la actualidad nos falta mucho por discernir. El punto es que se debía ser muy cuidadoso con cada cosa que se realizaba dentro del santuario. En estos primeros 2 versículos se enfatiza el hecho de que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que Dios les mandó. Sabemos que a estas alturas Dios ya había prendido el fuego del altar de bronce y que ya había fuego disponible en el tabernáculo. Pero no podemos decir que los hijos de Aarón murieron porque debían tomar las brasas del altar de bronce para quemar el incienso. En ninguna parte de la Torá previo a este evento se menciona tal instrucción. El usar las brasas del altar de bronce tanto para encender la menorá como para quemar el incienso es una interpretación que nace del hecho que el fuego del altar debía arder de manera continua y de tener muy en cuenta esta tragedia, la muerte de Nadab y de Abiú. Pero no se menciona de manera explícita en ninguna de las instrucciones que Dios le había dado a Moisés previamente. Lo único que nos queda cierto es que Nadab y Abiú hicieron algo por su cuenta, sin obtener ninguna aprobación previa por parte de ninguna autoridad, como Moisés, por ejemplo. Así que ellos, por su propia iniciativa y quizá en el afán de ganar cierto protagonismo, decidieron simplemente salirse del protocolo. Una falta de reverencia ante Dios. Para ellos era más importante ganar grandeza ante el pueblo que la obediencia y respeto hacia las cosas de Dios. Esto nos demuestra que para Dios es muy importante la actitud con la que nos acercamos a Él. ¿Solo le buscamos con el afán de sobresalir por encima de los demás? ¿Por ganar dinero? ¿Por ganar grandeza o poder? ¿Cuántas personas hoy en día hacen cosas supuestamente para la gloria de Dios, pero por su propia iniciativa, sin reverencia, sin respeto y sin el más mínimo apego a los protocolos de Dios? Creo que al leer esa historia en la Biblia, debía colocarnos a todos nosotros en una perspectiva de introspección. Sin duda, es una llamada de atención para todos aquellos que están al frente de algún tipo de ministerio que se propone dar a conocer la voluntad de Dios. No debemos de perder de vista que tanto Nadab y Abiú recién habían sido consagrados y que su padre Aarón recién había sido nombrado sumo sacerdote. Para Aarón, ese día debía haber sido un día especial, lleno de alegría, pero en cambio se encontró con la muerte de sus 2 hijos. Ahora, ¿al menos Moisés le llenó de palabras de aliento? ¿O acaso se suspendió la inauguración del tabernáculo a causa de la muerte de Nadab y Abiú? Veamos cómo sucedieron las cosas. Versículo número 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Eterno, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré,
y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Moisés usa las palabras que Dios le había mencionado en Éxodo 29:43 para consolar a Aarón. Al decir que Dios se santifica en los que se le acercan, está diciendo que Dios juzga comenzando por su propia casa, con aquellos que están más cerca de él. Pero el intento de consuelo por parte de Moisés va en el sentido de decirle a Aarón que era necesario que ellos murieran para que se cumpliera la palabra del Eterno. Es decir, de acuerdo a Moisés, las muertes de Nadab y Abiú no fueron en vano. Fueron para cumplir el propósito de santificación de Dios mismo, al mostrar la dimensión de su justicia frente a un error de los hijos de Aarón. Ya que Moisés le dice a Aarón, tus hijos no murieron en vano, termina en la idea diciendo, en presencia del pueblo, Dios es glorificado. ¿De qué manera se glorificó Dios con las muertes de Nadab y Abiú? Ciertamente, Nadab y Abiú cometieron un error, pero previamente ellos ya habían sido consagrados como sacerdotes. Esto quiere decir que se trataba de dos hombres justos. De lo contrario, no habrían sido consagrados. El punto es que Dios obtiene gloria cuando se juzga a un justo con tal severidad, porque de esta manera aquellos que no lo son tendrán gran temor hacia desviarse de su justicia. ¿Cuál sería tu reacción al ver un acontecimiento como este si hubieras estado en los zapatos de Aarón? La reacción de Aarón es digna de tomar ejemplo de ella. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando Moisés trató de consolarlo? Simplemente se quedó callado. Versículo 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Eterno ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción del Eterno está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Notemos que la inauguración del tabernáculo no se detuvo por las muertes de Nadab y Abiú. Todo debía continuar. Así que primero Moisés le pide a los primos de Aarón que sacaran los cadáveres. El versículo 5 dice que los sacaron con sus túnicas. Esto quizás nos dice que fueron sacados usando las mismas túnicas sacerdotales que llevaban puestas Nadab y Abiú. Si este fue el caso, entonces solo los cuerpos de los dos sacerdotes fueron quemados, pero las túnicas quedaron completas. ¿Qué fuego puede ser tan selectivo para solo quemar los cuerpos, pero no las ropas de los cadáveres? El fuego de Dios puede hacer eso y muchas cosas más. Aunque esta versión de la interpretación no suena descabellada, también existe la posibilidad de que los cadáveres simplemente fueran sacados usando las túnicas de los primos de Aarón. Yo te presento ambas opciones y tú decides cuál crees que sea la correcta. Recordemos que el contacto con la muerte produce impureza espiritual, por lo que fue necesario sacar los cuerpos fuera del campamento para continuar con la inauguración del Mishkan. En el versículo 6, Moisés les advierte a los dos hijos restantes de Aarón y a Aarón mismo que no debían realizar ninguna de las prácticas que habitualmente se realizaban en muestra de luto. No podían cortarse el cabello ni rasgar sus vestidos. En el versículo 7, también les advierte de no salir del tabernáculo, ya que en caso de hacer cualquiera de estas cosas, morirían. Eso quiere decir que no se puede mezclar la alegría del Eterno con ningún tipo de luto. El versículo 7
termina la frase, y ellos hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Esto sin duda fue una gran prueba de obediencia tanto para Aarón como para sus 2 hijos restantes. Esta obediencia fue recompensada por Dios. Vamos a leerlo. Versículo 8. Y el Eterno habló a Aarón diciendo. ¿Te das cuenta? Dios le habló directamente a Aarón. Esta es la única ocasión en que la Torá registra que Dios se comunicó con Aarón de manera directa. Antes de eso, los mensajes de Dios para Aarón se llevaron a cabo usando a Moisés de intermediario. Después de esto, cuando Aarón escuchó instrucciones de parte de Dios, Moisés también estuvo presente. La reacción de Aarón ante la muerte de sus hijos, a pesar del dolor que obviamente sentía, nos dice mucho de la manera en la que nosotros tendríamos que enfrentar una situación de pérdida. Esa manera de reaccionar fue la adecuada, al punto que Dios mismo se comunicó con él. Ya que entendimos que la comunicación con Dios fue una muestra de aprobación ante la reacción de Aarón, ahora veamos qué fue lo que Dios le dijo a Aarón. Versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moisés. Dios le dijo a Aarón que debían abstenerse de beber vino cuando entraban al tabernáculo. El objetivo de evitarles el consumo de vino fue estar con la mente bien despejada y de esta manera poder distinguir entre aquello que es santo y aquello que no lo es, entre lo puro y lo impuro, y de esta manera estar en condiciones para enseñar Torá a todo el pueblo. El hecho de que Dios se comunicara con Aarón después de la muerte de sus hijos para decirle que se abstuvieran de beber vino, nos da una pista del por qué Nadab y Abiú se salieron del protocolo y tuvieron la osadía de ofrecer fuego extraño. Sin duda, el vino fue un estímulo que condujo a los hijos de Aarón hacia un fin trágico. Vale la pena comentar que el vino no está prohibido por la Torá. Incluso nuestro maestro Jesús bebió vino. Lo que Dios está solicitando aquí es que no se puede beber el vino al punto que nuble la razón. Es decir, que lo que se está prohibiendo aquí es embriagarse de vino. Nadie puede ministrar, ni mucho menos enseñar la palabra de Dios en estado de embriaguez. La pena por hacerlo, de acuerdo a lo que se menciona en el versículo 9, es la muerte. Versículo 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que habían quedado: Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Eterno, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Moisés hizo lo necesario para no perder la continuidad del rito, y les pidió a Eleazar e Itamar que prosiguieran. ¿Cuál era el siguiente paso después de quemar el cómex? Los sacerdotes debían comer la ofrenda de harina sin mezclarla con levadura. Versículo 13. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas al Eterno, pues que así me ha sido mandado. Se dice que la ofrenda se debía comer en lugar santo. Eso significa que esta ofrenda de oblación debía ser comida dentro del área del tabernáculo, es decir, en el atrio. Notemos que esta ofrenda solo podía servir de comida para los hijos de Aarón, no así para las hijas. ¿Cómo sabemos esto? Este versículo menciona a los hijos, pero cualquiera pudiera pensar que esto incluye a las hijas. La duda se desvanece cuando en el siguiente versículo se hace mención de las hijas, pero haciéndolas partícipes de otra ofrenda. Vamos a verlo. Versículo 14. Comeréis asimismo en lugar limpio, aquí ya no se dice en lugar santo, sino en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante del Eterno.
y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como el Eterno lo ha mandado. La carne de los sacrificios de paz sí era compartida con los hijos y las hijas del sumo sacerdote. Para este caso, el versículo 14 hace la mención que esta ofrenda debía ser comida en lugar limpio. Esto quiere decir que podía ser comida en cualquier lugar dentro del campamento de Israel, no necesariamente dentro del área del tabernáculo. Versículo 16. Moisés preguntó por el macho cabrio de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Eterno. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Eterno. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato al Eterno? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Aquí vamos a hacer el último razonamiento en relación a estos dos capítulos. En esta porción se describe un incidente. Recordemos que toda ofrenda por el pecado, incluyendo la ofrenda de Musaf, debían ser comida por los sacerdotes. Las excepciones eran las ofrendas por el pecado del sumo sacerdote o del pecado del Sanedrín. Pero Moisés descubrió que toda la ofrenda había sido quemada. Por este motivo, Moisés se enojó contra los hijos de Aarón y les recrimina el hecho de que no se la hubieran comido dentro del tabernáculo, queriendo decir con esto que esta era la manera correcta de proceder cuando se ofrece la ofrenda de pecado. Por lo tanto, dice Moisés, y aquí voy a parafrasear lo que dice Moisés: dense cuenta que la sangre no fue llevada al altar de oro y por lo tanto debían comérsela. Recordemos que toda carne cuya sangre era llevada al lugar santo no debía ser comida por los sacerdotes, sino llevada fuera del campamento para ser quemada por completo. Moisés recrimina todo esto a los hijos de Aarón, teniendo consideración del mismo Aarón. Quizá Moisés pensó que Aarón ya había pasado por situaciones muy difíciles ese día, como para todavía agobiarlo con los errores cometidos. Sin embargo, aunque Moisés pide explicaciones a los hijos de Aarón, ellos no fueron los que respondieron. Fue Aarón mismo quien ofrece la explicación. ¿Qué fue lo que dijo Aarón? Voy a parafrasear otra vez para que lo entendamos mejor. Aarón dijo: si yo como del sacrificio de expiación, estando en estado de luto, ¿sería grato para el Eterno? Recordemos que cualquier contacto con la muerte produce un tipo de impureza espiritual. Impureza espiritual que inhabilitaba a las personas para tomar participación de ciertos actos en el tabernáculo. Aarón interpretó que aunque no había tocado los cuerpos de sus hijos muertos, de cualquier manera él consideraba estar en un estado de impureza espiritual. Hoy ya sabemos que ninguna persona en estado de impureza espiritual debía participar de las ofrendas del tabernáculo. Esta fue la explicación de Aarón. Aarón no participó de la ofrenda no por estar afligido, sino porque iba en contra de la Torá. Si el pretexto de Aarón para no participar de la ofrenda hubiera sido el hecho de estar triste, Moisés hubiera objetado de la misma manera que les había prohibido salir y hacer sus manifestaciones de luto. Prueba de que la razón de Aarón fue entendida de la manera que lo estamos explicando fue la reacción de Moisés. ¿Cómo reaccionó Moisés? Se dio por satisfecho. Si nosotros entendemos de esta manera la reacción de Aarón ante la muerte de sus hijos, muchos quizá piensen que Aarón era un padre insensible. A estas alturas, Aarón ya había desarrollado un tipo de fe que le permitía actuar de esta manera y entender lo que para muchos nos cuesta mucho trabajo entender. Muchos años después, el rey David reaccionó de una manera muy similar a la de Aarón cuando se le murió un hijo, el hijo de Betsabé. Para terminar este estudio, te voy a pedir de favor que vayamos a Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo número 1.
Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo número 1. El pasaje que estamos a punto de leer es muy conocido por la mayoría de los que estudian, aunque sea un poco, de Biblia. Antes de este capítulo, el rey David había embarazado a una mujer casada, pero no solo eso, sino que después de fracasar en sus intentos por tratar de adjudicar el embarazo a su esposo, simplemente decide mandar al esposo al frente de la batalla para matarlo. David quizá pensó que esto había pasado desapercibido para Dios, o quizá pensó, como muchos piensan hoy, que porque dizque son ungidos, entonces pueden abusar de las mujeres de una congregación. Como sea, David había cometido un grave pecado, y Dios entonces le manda al profeta Natán. Veamos qué pasó. Te pido que no te olvides del contexto de dónde venimos. Aarón perdió a sus hijos y su manera de reaccionar puede no ser del todo entendida por nosotros. Que antes que otra cosa nos desmoronaríamos ante tal situación. Ahora veamos qué pasa con David. Versículo 1, capítulo 12 de Samuel, dice así: El Eterno envió a Natán, y viniendo a él le dijo: Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Natán comienza a contarle una historia a David, una historia ficticia. Versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David pensó que Natán le estaba planteando un caso real, y así era realmente. Lo que David no sabía era lo siguiente, versículo 7. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Trata de imaginar la cara de David cuando escuchó esto. Así ha dicho el Eterno, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Eterno: He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David: También el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Los hijos de Aarón murieron por sus propios errores, pero este hijo de David iba a morir por el pecado de su padre. De aquí se concluye que los pecados de los padres caen sobre los hijos cuando estos son menores de edad, pero los pecados de los hijos mayores de edad no afectan a los padres. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y el Eterno hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño.
Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa del Eterno, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aarón no tuvo la oportunidad de rogar por sus hijos, porque su muerte fue inesperada. David sí tuvo este chance e hizo todo lo posible para que Dios perdonara la vida de su hijo. Sinceramente, David ayunó, rogó y se afligió, pretendiendo alcanzar el favor divino. Pero una vez que fue consumada la voluntad del Eterno, David reaccionó de la misma manera que había reaccionado Aarón. En ambos casos, entendieron que la voluntad de Dios es perfecta, que está por encima de nuestro entendimiento. Ahora que ya sabemos que los pecados de los padres caen sobre los hijos menores de edad, hagamos lo necesario para educarlos y rogar por ellos antes de que se encuentren en una situación de vida o muerte. No lo hagamos después, cayendo en lamentaciones inútiles por cosas que hayamos dejado de hacer. Comencemos hoy, orando por nuestros hijos y a enseñarles que cuando se acerquen al Eterno deben hacerlo con la más alta de las reverencias posibles. Cuando se trata de estar cerca de Dios, del Dios del universo, debemos estar conscientes de la fragilidad de nuestra existencia, porque Dios se santifica en los que se le acercan. Para Nadab y Abiú, esto les resultó en muerte. Pero para una persona que se deja guiar por las instrucciones divinas, puede resultar en vida. Y no en una vida cualquiera, sino en una vida eterna. Oremos. Padre, Avinu, te damos muchas gracias, Señor, otra vez, porque nos permitiste llegar hasta el final de este estudio. Hay tantas cosas escondidas en todo esto que nosotros llamamos ritos. Hoy, Padre, entendemos todas las cosas que tú nos has querido enseñar, o al menos aquellas que están al alcance de nuestra capacidad, respecto a estos 2 capítulos de tu libro de Levítico. Hemos entendido, Señor, que la manera en la que nosotros procesamos nuestras ideas en la actualidad dista mucho de la manera en la que en la antigüedad se hacía. Hoy nos basamos más en un humanismo vacío que en un verdadero acto de amor hacia nuestros semejantes, incluyendo a nuestros hijos. Hoy sabemos que la mejor manera de protegerlos, la mejor manera de librarlos de todas esas cosas malas que en el mundo están pasando, es ponerlos en tus manos y confiando en tu voluntad. Por eso todos los días despedimos a nuestros hijos cuando van a la escuela, rogando, Señor, porque regresen íntegros. Si bien es cierto, Padre, que esto representa un riesgo para ellos, sabemos que no podemos temer a nadie más que a ti. Tú te santificas en aquellos que pretenden acercarse a ti. Por eso, cuando tenemos tal aspiración, tenemos que hacerlo con sumo cuidado.
Pero ¿cómo tener cuidado de cosas que a veces desconocemos? ¿Cómo saber cuáles cosas te agradan y cuáles no te agradan si antes no descubrimos tu bendita Torah? Hoy vamos a la mitad, Señor, estudiando el libro que justo se encuentra a la mitad de tu Torah y que nos está enseñando a purificarnos. Te rogamos, Señor, que ese proceso de purificación continúe en nosotros hasta que realmente podamos estar listos para acercarnos a ti, sin el temor de perder nuestra vida. Te lo pedimos como siempre en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.